Ley número 13. El poder del egoísmo. Cuando pidas ayuda, no apeles a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. ¿Cansado de que tus súplicas de ayuda caigan en oídos sordos? En este video, te revelamos el secreto para obtener la colaboración que necesitas, la ley número 13 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Descubre por qué apelar al egoísmo de las personas es mucho más efectivo que apelar a su compasión o gratitud. Aprenderás por qué la mayoría de las personas actúan por interés propio. Cómo identificar los motivadores de cada individuo. Cómo formular tu petición de forma estratégica para halagar su ego. Ejemplos prácticos de cómo aplicar la ley número 13 en diferentes situaciones. Aplica estas técnicas y verás cómo logras que las personas te ayuden con gusto. Alcanzas tus metas con mayor facilidad. Desarrollas relaciones más sólidas y beneficiosas. No te pierdas este video y descubre el poder del egoísmo. Ley número 13. Cuando pidas ayuda, no apeles a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. En el mundo del poder y la influencia, la compasión y la gratitud pueden ser herramientas ineficaces para obtener la ayuda que necesitas. La ley número 13 de las 48 leyes del poder de Robert Greene revela un principio fundamental: las personas actúan principalmente por interés propio. Apelar al egoísmo de las personas, en lugar de a su compasión o gratitud, es mucho más efectivo para lograr que te brinden su apoyo. ¿Por qué funciona? Las personas se sienten más predispuestas a ayudar cuando sienten que están obteniendo algo a cambio, incluso si ese beneficio es intangible, como el reconocimiento o la sensación de importancia. La compasión puede generar resentimiento a largo plazo, ya que la persona que ayuda puede sentir que está siendo manipulada. La gratitud puede ser efímera y no motivar a la persona a ayudarte nuevamente en el futuro. ¿Cómo aplicar la ley número 13? Identifica los motivadores de la persona. ¿Qué es lo que más le importa? ¿Qué desea lograr? Formula tu petición de forma estratégica, enfatiza cómo la persona que te ayuda se beneficiará de hacerlo. Haz que se sienta importante, resalta sus habilidades, conocimientos o experiencia. Ofrece un intercambio, si es posible, ofrece algo a cambio de su ayuda. Agradece su colaboración, expresa tu sincera gratitud, pero no te excedas. Recuerda, la ley número 13 no se trata de manipular o engañar a las personas. Se trata de comprender sus motivaciones, y ofrecerles una propuesta atractiva que les beneficie a ambos. Utilízala con discreción y ética. No la abuses, ya que podrías dañar tus relaciones a largo plazo. Aplica la ley número 13 de forma inteligente, y verás cómo las personas se apresuran a ayudarte, impulsadas por su propio interés. Ejemplos de cómo aplicar la ley número 13, el poder del egoísmo. En el trabajo. Solicitar a un compañero de trabajo su ayuda en un proyecto complejo, en lugar de simplemente pedirle ayuda, podrías decirle algo como: he estado trabajando en este proyecto y creo que tu experiencia en área de experiencia sería invaluable. Me encantaría que me dieras tu opinión sobre aspecto específico del proyecto. Estoy seguro de que con tu ayuda, podremos completar este proyecto con éxito y obtener un gran reconocimiento por parte de nuestro jefe. Convencer a tu jefe para que te apruebe un aumento de sueldo, en lugar de simplemente pedir un aumento, podrías presentar un análisis detallado de tus logros y contribuciones a la empresa. Enfatiza cómo tus habilidades y experiencia han generado un impacto positivo en los resultados de la empresa. También puedes mencionar oportunidades de mejora en las que has estado trabajando para demostrar tu compromiso con el crecimiento de la empresa. En las relaciones personales. Pedirle un favor a un amigo, en lugar de simplemente pedirle el favor, podrías decirle algo como: sé que estás muy ocupado, pero me encantaría pedirte tu ayuda con favor. Tengo mucha confianza en tus habilidades en área de habilidad, y creo que podrías hacerlo mucho mejor que yo. Además, me gustaría invitarte a cenar como agradecimiento por tu ayuda. Convencer a tu pareja para que te acompañe a un evento que no le interesa, en lugar de simplemente insistir, podrías planear la salida de una manera que sea atractiva para ella. Por ejemplo, podrías elegir un evento en un lugar que le guste, ofrecerle llevarla de compras antes del evento o planear una actividad divertida para después del evento. En general,
Ofrecer ayuda a alguien a cambio de un favor, en lugar de esperar a que te pidan ayuda, puedes ofrecer tu ayuda de manera proactiva a cambio de un favor que te gustaría recibir en el futuro. Por ejemplo, podrías ofrecerle a un compañero de trabajo ayudarlo con una presentación a cambio de que te ayude a preparar tu currículum vitae. Destacar los beneficios mutuos de una colaboración. Cuando propongas una colaboración a alguien, asegúrate de enfatizar cómo ambos se beneficiarán de trabajar juntos. Esto hará que la propuesta sea más atractiva para la otra persona. Recuerda, la clave para aplicar la ley número 13 de manera efectiva es comprender las motivaciones de la otra persona, y ofrecerle una propuesta que le beneficie a ambos. Utilízala con discreción y ética. No la abuses, ya que podrías dañar tus relaciones a largo plazo. Al aplicar la ley número 13 de manera inteligente, podrás obtener la ayuda y colaboración que necesitas de las personas que te rodean, impulsadas por su propio interés. Fortalezas de la ley número 13, el poder del egoísmo. La ley número 13 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a apelar al egoísmo de las personas para obtener ayuda en lugar de a su compasión o gratitud, ofrece diversas ventajas. Efectividad. Mayor probabilidad de obtener ayuda. Las personas son más propensas a actuar cuando perciben un beneficio personal, incluso si este es intangible. Resultados duraderos. La ayuda basada en el interés propio suele ser más sostenible, ya que la persona que ayuda siente una mayor satisfacción al haber obtenido algo a cambio. Relaciones más estratégicas. Fomenta relaciones basadas en el intercambio mutuo de beneficios, lo que puede ser útil para alcanzar objetivos comunes. Eficiencia. Ahorra tiempo y esfuerzo. No es necesario invertir tiempo en convencer a alguien apelando a la compasión o la gratitud, lo que puede ser ineficaz. Enfoque en las necesidades de la otra persona. Al comprender las motivaciones de la otra persona, se puede formular una petición más efectiva y personalizada. Comunicación clara y directa. Se evita la ambigüedad y se establece una base clara para la colaboración. Empoderamiento. Desarrolla la inteligencia emocional. Te ayuda a comprender mejor las motivaciones de las personas y a comunicarte de manera más efectiva. Fomenta la confianza en uno mismo. Al ser capaz de obtener ayuda de manera estratégica, se incrementa la autoconfianza y la capacidad para alcanzar objetivos. Promueve la independencia. Reduce la dependencia de la ayuda de los demás, y te permite tomar un mayor control sobre tu propio destino. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ley número 13 debe utilizarse con cautela y ética. Evitar la manipulación. No se trata de engañar o aprovecharse de las personas, sino de ofrecer una propuesta mutuamente beneficiosa. Ser honesto y transparente. Es fundamental comunicar las intenciones de manera clara y sincera para evitar malentendidos. Mantener relaciones genuinas. El uso excesivo de esta ley puede dañar las relaciones a largo plazo, por lo que es importante cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. En resumen, la ley número 13 puede ser una herramienta poderosa para obtener ayuda y colaboración de los demás, siempre que se utilice de manera responsable y ética. Al comprender las motivaciones de las personas, y ofrecerles una propuesta atractiva que les beneficie a ambos, puedes aumentar tus posibilidades de éxito en diversas áreas de tu vida. Oportunidades que ofrece la ley número 13, el poder del egoísmo. La ley número 13, que nos enseña a apelar al egoísmo de las personas para obtener ayuda en lugar de a su compasión o gratitud, abre un abanico de oportunidades para alcanzar nuestros objetivos y mejorar nuestras relaciones. En el ámbito profesional. Ascensos y oportunidades laborales. Al comprender las motivaciones de tus superiores, y ofrecerles soluciones que beneficien a la empresa, puedes aumentar tus posibilidades de obtener un ascenso o una nueva oportunidad laboral. Creación de alianzas estratégicas. La ley número 13 te permite establecer relaciones profesionales beneficiosas para ambas partes, basándote en el intercambio mutuo de valor. Influencia y persuasión. Desarrollarás habilidades para comunicar tus ideas de manera efectiva y convencer a los demás de que apoyen tus propuestas. En las relaciones personales. Fortalecimiento de lazos familiares y amistades. Al comprender las necesidades y deseos de tus seres queridos, puedes ofrecerles apoyo y colaboración de manera más significativa, lo que fortalece los vínculos emocionales. Resolución de conflictos. La ley número 13 te permite abordar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones que satisfagan las necesidades de todas las partes involucradas.
Atracción de pareja. Al comprender las características que buscan las personas en una pareja, puedes proyectar una imagen más atractiva y aumentar tus posibilidades de encontrar una relación satisfactoria. En el ámbito personal. Logro de metas y objetivos. Al identificar las motivaciones que te impulsan y enfocarte en los beneficios personales de alcanzar tus metas, puedes aumentar tu determinación y perseverancia. Desarrollo de la autoestima. Al ser capaz de obtener ayuda y colaboración de los demás, tu confianza en ti mismo y en tus capacidades se verá fortalecida. Mejora de la calidad de vida. La ley número 13 te permite crear un entorno social y profesional más favorable para tu bienestar y crecimiento personal. Es importante recordar que la ley número 13 no es una fórmula mágica para el éxito. Se requiere inteligencia emocional, honestidad, transparencia y empatía para utilizarla de manera efectiva y ética. Sin embargo, al comprender y aplicar los principios de esta ley, puedes abrir un mundo de oportunidades para alcanzar tus metas, fortalecer tus relaciones y mejorar tu calidad de vida. Debilidades de la ley número 13, el poder del egoísmo. Si bien la ley número 13, que nos enseña a apelar al egoísmo de las personas para obtener ayuda en lugar de a su compasión o gratitud, puede ser una herramienta poderosa en ciertas situaciones, también presenta algunas debilidades que es importante considerar. Riesgo de manipulación y engaño. Si se utiliza de manera deshonesta o manipuladora, la ley número 13 puede dañar las relaciones y generar resentimiento en la otra persona. Es fundamental mantener la transparencia y la ética al aplicar esta ley, evitando engaños o promesas falsas. Enfoque en el beneficio propio a corto plazo. Centrarse únicamente en el interés propio puede llevar a decisiones miopes que no consideren las consecuencias a largo plazo. Es importante buscar soluciones que beneficien a ambas partes de manera sostenible. Dependencia de la motivación externa. Apelar constantemente al egoísmo de los demás para obtener ayuda puede generar dependencia de la motivación externa y reducir la iniciativa personal. Es importante desarrollar la capacidad de encontrar motivación intrínseca y actuar de forma independiente. Potencial daño a las relaciones genuinas. El uso excesivo de esta ley puede erosionar la confianza y la autenticidad en las relaciones, convirtiéndolas en transacciones puramente interesadas. Es fundamental cultivar relaciones basadas en la empatía, el respeto mutuo y el interés genuino por el bienestar de la otra persona. Limitaciones en situaciones de necesidad real. La ley número 13 puede ser menos efectiva en situaciones donde la otra persona no tiene un interés personal claro en ayudar. En estos casos, la compasión, la empatía y la construcción de relaciones genuinas pueden ser estrategias más apropiadas. Es importante utilizar la ley número 13 con cautela y discernimiento, considerando las debilidades y los riesgos potenciales. Al aplicarla de manera responsable y ética, puede ser una herramienta valiosa para alcanzar tus objetivos y mejorar tus relaciones. Sin embargo, no debe ser el único enfoque para la interacción humana. La compasión, la empatía y la construcción de relaciones genuinas basadas en la confianza mutua siguen siendo pilares fundamentales para una vida plena y significativa. Amenazas de la ley número 13, el poder del egoísmo. Si bien la ley número 13, que nos enseña a apelar al egoísmo de las personas para obtener ayuda en lugar de a su compasión o gratitud, puede ser una herramienta útil en ciertas situaciones, también presenta algunas amenazas que es importante considerar. Daño a las relaciones a largo plazo. El uso excesivo de esta ley puede erosionar la confianza, la autenticidad y la reciprocidad en las relaciones, convirtiéndolas en transacciones puramente interesadas. Esto puede generar resentimiento, distanciamiento y, en última instancia, la ruptura de relaciones importantes. Dependencia de la manipulación. Al enfocarse en el egoísmo como principal motivador, se corre el riesgo de desarrollar patrones de comportamiento manipuladores y poco éticos. Esto puede afectar negativamente la integridad personal y la capacidad de construir relaciones genuinas basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Percepción de falta de sinceridad. Si la otra persona percibe que la petición de ayuda se basa únicamente en el interés propio, es probable que se resista a colaborar. La falta de sinceridad y transparencia puede dañar la reputación y dificultar la obtención de ayuda en el futuro. Enfoque en el beneficio propio a corto plazo. Centrarse únicamente en el beneficio propio inmediato puede llevar a decisiones miopes que no consideren las consecuencias a largo plazo.
Esto puede generar problemas en el futuro, tanto en el ámbito personal como profesional. Deshumanización de las relaciones. Al reducir las interacciones a un intercambio de beneficios, se ignora la dimensión emocional y humana de las relaciones. Esto puede generar sentimientos de soledad, aislamiento y falta de conexión genuina con los demás. Es importante utilizar la ley número 13 con cautela y discernimiento, considerando las amenazas y los riesgos potenciales. Aplicarla de manera responsable y ética puede ser una herramienta valiosa para alcanzar tus objetivos. Sin embargo, no debe ser el único enfoque para la interacción humana. La compasión, la empatía y la construcción de relaciones genuinas basadas en la confianza mutua siguen siendo pilares fundamentales para una vida plena y significativa. Recuerda, la ley número 13 es una herramienta, no una estrategia infalible. El uso excesivo o deshonesto de esta ley puede tener consecuencias negativas. Es fundamental equilibrar el interés propio con la empatía, la compasión y la construcción de relaciones genuinas. La clave está en encontrar un balance entre el beneficio propio y el bienestar de los demás para lograr un éxito sostenible y significativo. En este episodio de Voces Podcast, hemos explorado la ley número 13 de las 48 leyes del poder de Robert Greene: apelar al egoísmo de las personas para obtener ayuda en lugar de a su compasión o gratitud. Hemos analizado las fortalezas de esta ley, como su efectividad, eficiencia y empoderamiento, destacando su potencial para alcanzar objetivos, fortalecer relaciones y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, también hemos abordado las debilidades, amenazas y riesgos asociados a la ley número 13, enfatizando la importancia de utilizarla con cautela, ética y responsabilidad. Recordamos que la ley número 13 es una herramienta, no una estrategia infalible. El éxito radica en encontrar un balance entre el interés propio y el bienestar de los demás, cultivando relaciones genuinas basadas en la confianza mutua, la empatía y la compasión. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos y suscríbete a Voces Podcast para no perderte las próximas entregas. Hasta la próxima.